Saludamos ya a Miguel Momovela, analista de XTB. Muy buenas tardes, Miguel. Miguel, el IBEX 35 sube hoy impulsado, bueno, pues por títulos bancarios. También hemos visto, por ejemplo, hoy destacadas subidas en otras plazas europeas, como en el MIPTER italiano, ¿no? Que parece que aguanta con esa estela de Mario Draghi. ¿Cómo has visto la sesión? ¿Con qué te quedas? Bueno, efectivamente, hemos visto subidas casi podríamos decir que generalizadas. Al final, este tipo de comentarios que vienen por parte de bancos centrales, pues siempre suelen suponer dentro o en la medida de lo posible, un pequeño boost, ¿no? Sobre todo a las bolsas que últimamente hemos visto más rezagadas, apartando evidentemente el IBEX, que ya habíamos visto en otros comentarios anteriores que tenía una tendencia bajista de la que parecía no conseguir recuperarse y que pues ayer consiguió revertir. Hoy pues parece que ese optimismo se ha trasladado, como bien veíamos, al mercado italiano, efectivamente. Hemos visto sobre todo, bueno, pues unas alzas lideradas por el sector bancario. ¿Qué recorrido crees que le queda a este sector? Que ya ha terminado, ¿no? La gran banca española, su temporada de resultados. Efectivamente, sí. Pues bueno, con respecto a la banca española, como ya hemos dicho en otras ocasiones, la tónica no cambia mucho. Evidentemente, pues es un sector bastante perjudicado, dejando al margen el COVID, que ya sabemos que tuvo un impacto reseñable durante el año 2020. El sector bancario pues es uno de los sectores cíclicos, es decir, más ligados a lo que es el rendimiento económico, que evidentemente, pues en una fase casi podríamos decir que recesiva, en la que todavía para la economía española tenemos un largo camino hacia esa recuperación y sobre todo teniendo en cuenta el escenario que tampoco varía de tipos de interés y de programa de compra de deuda, pues obviamente el recorrido que le quedaba por exprimir a la banca española pues tenía las patas muy cortas y es lo que estamos viendo pues en suelo bursátil en estas jornadas, ¿no? del mes de febrero. Bueno, te hablo de otro sector bancario también, del alemán, porque hoy hemos conocido pues las cuentas, ¿no? de Deutsche Bank, el mayor banco de Alemania, que ha vuelto, ¿no? a resultados positivos. Son las primeras cuentas positivas desde 2014. ¿Qué me dices de ello? Pues que no cabe duda de que el mercado alemán lo ha recibido pues con el optimismo que debería, porque efectivamente, añadiendo, ¿no? a lo que aportas de que desde 2014 no teníamos datos quizá relevantes, en un sentido más positivo, también es cierto que ya no solo la línea de banca, sino también la línea de inversiones se había visto en serios problemas en años anteriores para, ya no para recuperar esas cifras verdes, sino simplemente para mantenerse a flote. Con lo cual, pues con esta ristra de datos negativos que se venían obteniendo por parte de la entidad, pues haber tenido una presentación de resultados como la que hemos visto recientemente, pues bueno, pues le ha dado quizá un pequeño lavado de cara a la cotización de Deutsche Bank, a la valoración por parte de analistas, ¿no? Podríamos decir, de esta firma y sobre todo pues un pequeño alivio en suelo bursátil para los que siguen la banca alemana, ¿no? Bueno, te cambio de sector, Miguel. Miramos a las cuentas de Naturgy. La compañía finalmente, bueno, pues ha terminado la jornada muy planita, ¿verdad? Ha presentado pérdidas, ha entrado en pérdidas por ese impacto de la pandemia tras su ajuste masivo de activos. Pero bueno, en cualquier caso, con Naturgy miramos quizá más a ese nuevo plan estratégico que va a presentar la compañía y a qué sucede finalmente con la OPA del fondo australiano. Efectivamente, ante la expectativa, ¿no? O pendientes más bien de esa revisión por parte del gobierno de ese proyecto de fusión que, como ya sabemos, pues por parte del IFM australiano pretende adquirir, pues aproximadamente un 23%, ¿no? de lo que es el total de la accionaria de Naturgy, y ante la expectativa de que esto, pues evidentemente traiga un impulso adicional, ¿no? para los estados financieros. Obviamente no lo veríamos en los resultados que quedan por presentar, pero sí tendría que tener un impacto sobre el ejercicio 2021 y siguientes. Esto, evidentemente, a largo plazo sí que debería tener un impacto sobre las cifras de la compañía. A día de hoy ya vemos que la cotización no se ha movido mucho. Después de ese gap que observamos hace una escasa semana y media, es verdad que el precio del título se ha seguido moviendo relativamente estable entre 21,40, 21,45 euros, 21,50 en algún caso, pero con esa estabilidad, pues que no deja de ser una buena noticia, teniendo en cuenta que hemos llegado a tocar precios muchísimo más bajos. Hemos llegado a estar incluso en 17 euros por acción en ese último trimestre de 2020. En comparación, desde luego, la compañía no está progresando al ritmo tan lento que se esperaba.
Ujú. Bueno, te quería preguntar también, y ya termino con España, por Celnex, ¿no? La compañía ha cerrado en negativo, ha cotizado en negativo hoy y nos ha anunciado, bueno, pues que sigue, ¿no? Con su estrategia agresiva, ¿no? De compras, de ir conquistando, ¿no? Por así decirlo, poco a poco mercados. Hoy nos anunciaba la segunda mayor operación de su historia por volumen de inversión. ¿Qué opinas de esta operación y, bueno, del comportamiento que ha tenido hoy en bolsa? Pues en línea con eso último que has dicho, sí, efectivamente, se les da muy bien a Celnex jugar al risk, podríamos decir. Está trabajando pese a lo que hemos visto, a lo que ha acaecido la jornada de hoy. No hay que olvidar que Celnex pues está en el top 3 de compañías europeas con mayor peso, con mayor predominio en Europa, únicamente superada por dos compañías americanas, irónicamente, y su plan de expansión, pues evidentemente es agresivo. Y se está notando, se ha notado ya en resultados anteriores, incluso en 2020, un año bastante perjudicial, perdón, supo capear bien ese temporal y pese a que parece que en las últimas sesiones le está costando subir, ¿no? Pasar, a atravesar esa frontera de los 50 euros, antaño bastante más fácil de mantener. Sí que es verdad que lo que hay que mirar en este tipo de compañías es el largo plazo. Hay que respaldarse siempre en los estados financieros y en el caso de Celnex, hasta ahora no han decepcionado. Si esto se sigue manteniendo, pues evidentemente de manera natural debería volver a recuperar esas cifras que pues ahora parece que le quedan un poco lejos. Uh-huh. Yéndonos ya al otro lado del charco, en Estados Unidos, bueno, pues también vemos cómo la volatilidad se ha relajado en estas últimas jornadas, vemos cómo los índices hoy están cotizando también con subidas. Dato que hemos conocido hoy, el dato de paro semanal, de peticiones de subsidio por desempleo, que han bajado un poquito más de lo esperado. Seguimos pendientes de las negociaciones entre demócratas y republicanos para intentar un acuerdo, ¿no? que saque adelante el plan de estímulos. ¿Qué opinas de cómo está el mercado estadounidense? Hemos ya ayer, esta misma semana, acabamos con, bueno, pues con la temporada de resultados de las FANG, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué nos queda? ¿Cómo está el mercado de Estados Unidos? ¿Y qué nos queda para estas próximas jornadas? Bueno, pues no cabe duda de que los resultados, sobre todo por parte del área tecnológica, como siempre y como ya espera el inversor, como de hecho ya se estaba empezando a descontar previamente, pues lo que hacen es prácticamente dejar las bolsas americanas, los índices americanos, mejor dicho, en subida libre, tanto en el caso del Dow Jones como en el caso especialmente del Nasdaq y como en el caso del S&P 500, del Standard & Poor's. El tinte alcista, pues sobre todo a raíz de estos resultados, que en una gran mayoría de casos han sido positivos o al menos en línea con lo esperado, lo que han hecho es promover, ¿no? Propulsar o en algún que otro caso mantener esa tendencia, ese tinte alcista en el corto plazo, siempre hablando de corto plazo, que se ha llegado a mantener y que ha dejado pues a las bolsas americanas pues cotizando en las cifras que veíamos prácticamente desde principios de año, ¿no? Te quería preguntar también por el petróleo, ¿no? Porque hemos visto cómo está por encima de los 58 dólares, sigue subiendo, ¿no? OPEP y aliados se comprometieron a seguir gestionando el excedente de crudo generado por el impacto de la pandemia. Lo habíamos tenido unas semanas más o menos estable en el umbral de 55 y, bueno, pues en estas últimas horas vemos ese ascenso. ¿Cómo lo ves y qué perspectivas tenéis? Bueno, pues efectivamente, muy cerca, en este caso el WTI, el West Texas, cotizando, parece que muy cerca de los 60 dólares. Algún que otro inversor ha llegado a ilusionarse, ¿no? Con esas cifras que antaño pues eran normales, ¿no? También es verdad que en la otra cara de la moneda, pues no hace más de un año teníamos el crudo cotizando en números negativos, con lo cual todo el que está pues operando a corto y medio plazo en el crudo, tanto si se trata del West Texas como si se trata del Brent, pues evidentemente lo que estará esperando es, en el caso del West Texas, buscar de nuevo esa frontera de los 60 dólares. Parece lejana, pero la tendencia desde principios de año, ya desde finales de 2020, estaba comenzando a retornar, digamos, en líneas más crecientes y, bueno, de mantenerse esto así y de, sobre todo, acompañar los últimos inventarios de petróleo. Si seguimos en esas cifras, pues obviamente lo que nos cabría esperar es que se rompieran nuevas resistencias y se volvieran a atacar nuevos máximos. Bueno, pues vamos a vigilar entonces esos niveles. Miguel Momovela, analista de XTB, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. A vosotros, igualmente.